terminamos y la última clase va a ser de reparto. Y después ya viene la final. Y ya. No sé, descanso. Depois não tem mais aula? No, tem más aulas. No. En diciembre nos vemos última. Bueno, vamos a mirar qué es lo que vamos a ver en el microscopio. El sistema genital femenino es mucho más largo, si es la parte teórica, pero acá es meramente práctica. Yo sé que ni vieron todavía la teoría. No. Están en el urinario, digestivo 3 por ahí. Bueno, ovarios. El sistema genital femenino vamos a dividir en internos y órganos externos. Los órganos internos tenemos lo que es la trompa de falopio, los ovarios, tenemos útero y la vagina, ¿verdad? Sí, más o menos. Ahí. Entonces, útero, trompa, ovarios y vagina son los órganos internos. Y solo los internos vamos a ver en la lámina. El otro. Ahí, gracias. Los órganos más importantes, digamos, de la mujer van a ser los ovarios porque van a cumplir dos funciones. La gametogénesis, que es la producción de gametos, ovocitos, y la esteroidogénesis, va a secretar hormonas, estrógeno y progesterona. ¿No tengo más vaca? Aquí tengo una. Aquí tengo otra. Y si falta lugar, los del segundo horario van a ir saliendo. Ustedes saben que el primer horario tiene su preferencia. Aquí tengo esta. Bueno, aquí tiene uno y aquí tiene otro. Y ahí también. Hay lugar. Entonces, gametogénesis y esteroidogénesis. Gametogénesis, producción de gametos, que son los huevitos, los que se van a fecundar o van a unirse con el espermatozoide y van a formar el feto. Ahora, la esteroidogénesis, estrógeno, que va a preparar a la mujer a ser mujer, y progesterona es preparar a la mujer para su estado de gravidez, para el embarazo. ¿Cómo vamos a observar histológicamente? Vamos a observar como un órgano ovoide. Tiene una cápsula que le va a rodear. La cápsula es conocido como una capa germinativa. No es un tejido conectivo normal, es un tejido epitelial que voy a encontrar alrededor de los ovarios. Un epitelio cúbico simple llamado capa germinativa. Entonces, como toda cápsula suele ser un tejido conectivo, aquí la cápsula va a ser un tejido epitelio. La parte del parénquima se divide en una corteza y médula. Médula es la parte central donde yo observo los vasos sanguíneos y en la corteza voy a observar estas estructuras que son llamados folículos. Los folículos ováricos, en donde yo voy a tener a los ovocitos. Entonces, corteza y médula. ¿Qué tengo que observar en la corteza? Folículos ováricos. Coloco una imagen, porque la parcial, la final va a ser en el microscopio. Diagnóstico de órgano, ovario. Si se le señala la parte donde yo veo folículos, va a ser corteza. Y si es la parte central, va a ser la médula. Ahora, los folículos tienen estadios. Van a empezar a crecer. Las mujeres ya nacen con unos folículos pequeñitos que son llamados folículos primordiales. Cerca de 600.000 a 800.000 folículos primordiales uno ya desarrolla y ya nace con ellos. Y van a ir madurando a medida que pasa el tiempo, con el estímulo de las hormonas folículo estimulante. Entonces vamos a iniciar desde el más pequeño, que es el folículo primordial.
primordial. Después tenemos los folículos en crecimiento. ¿Cuáles son esos folículos? Tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios vuelven a dividirse en unilaminar y multilaminar. Y aquí en este costado yo les puse los epitelios que tienen cada una de ellas. Folículo primario unilaminar, o también se le denomina inicial. Folículo primario multilaminar o avanzado. Y cada una tiene su característica específica. Después de la multilaminar o avanzado tenemos los folículos secundarios. Después de los secundarios vamos a tener a los folículos maduros. Cuando ya están maduros, esta pequeña estructura va a ser lanzado hacia la tuba uterina, este pequeño huevito es el ovocito, y ahí vamos a tener después el cuerpo lúteo. Una vez que rompe el folículo, sale el ovocito, ahí vamos a tener ya el cuerpo lúteo. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Primera estructura, folículo primordial. Los folículos primordiales son pequeñitos y se encuentran bien por debajo de la capa germinativa. Tenemos una capa germinativa, que es el epitelio cúbico. Por debajo de esa capa germinativa vamos a tener una túnica albugínea, que es un tejido conectivo laxo, túnica albugínea. Y debajo de esa túnica albugínea vamos a ver agrupación de ovocitos. Esos ovocitos están rodeados por células epiteliales planas. Alrededor de los huevitos tenemos pequeñas células que forman un epitelio plano simple alrededor y son llamadas células foliculares. Y es lo que le dibujé aquí. Ovocito rodeado por células foliculares. Epitelio plano simple. Y es característico porque siempre están muy juntos, parecen ovinos gigantes de rana. Bien por debajo de la túnica albugínea. Estos folículos van a empezar a recibir más estímulos y van a empezar a crecer. Cuando crecen y tienen una capa de células cúbicas alrededor, ya va a ser un folículo primario unilaminar. Unilaminar porque una capa de células cúbicas. Cuando es plana es primordial. Cuando es cúbica ya va a ser primario. ¿Qué células son? Células foliculares. Es como si fuese que forma una casa alrededor del ovocito. Este es el ovocito y este es el núcleo del ovocito. Empieza a crecer, va creciendo. Esa capa que solo tenía una capa de células empieza a aumentar de camadas. Cuando ya aumenta de camadas, cuando ya tenemos un epitelio estratificado cúbico, el folículo ya es primario multilaminar porque ya va a tener más camadas de células. ¿Qué células? Células foliculares lo llamamos. Entonces tenemos capas, una capa, 2, 3, de 4 a 5 a 6 capas de células vamos a tener alrededor del ovocito. Volvemos otra vez. Ovocito rodeado por células planas es primordial. Ovocito con células cúbicas, primario unilateral.
multilaminar. Cuando ya tiene más capas de células, cuando ya se vuelve de tipo estratificado, es multilaminar. Ahí lo vamos a llamar de capa granulosa también. Capa granulosa. Después del primario multilaminar, ¿qué viene? El secundario. ¿Cómo yo identifico que es secundario? Cuando aparece un espacio lleno de líquido entre las células, que lo llamamos de antro. Ese líquido es el que va a ir creciendo y va a empujar el ovocito hacia la parte externa. Como vemos aquí, el líquido va a crecer y va empujando hacia la periferia del ovocito. Es la única célula del cuerpo que está rodeado por otras células. Es una característica única, porque el ovocito es una célula rodeado por capas de pequeñas células otra vez. Entonces, cuando ya aparece este espacio por encima del ovocito, es secundario. O antral también se le denomina por la aparición del antro. Cuando ese antro se vuelve mayor, mucho más grande, lo llamamos ya de folículo maduro o de grafo. Es cuando ya el ovocito ya está preparado para que salga. Aquí tenemos la capa granulosa, el antro, tenemos al ovocito aquí, rodeado por las células. Una vez que cumple el ciclo de la mujer cuando está ovulando, ese ovocito va a romper la pared y se forma el cuerpo lúteo. ¿Qué fica aquí? Fica lo que era el antro y las células de la granulosa. Y la pared se rompió y salió el ovocito. A eso lo llamamos de cuerpo lúteo. Allí vamos a tener la acción de la hormona luteinizante, la LH, sobre el cuerpo lúteo. ¿Para qué? Para la producción de progesterona. Cuando la mujer está grávida, cuando ese ovocito fue fecundado, la progesterona va a ser producido por estas células y va a mantener al feto durante las primeras semanas de gestación. Después ya se forma la placenta y es la placenta que va a secretar progesterona. El cuerpo álbica, cuando no llegó a fecundarse, este cuerpo lúteo va a ser fechado. Fecha, se cicatriza y se convierte en cuerpo álbica. Si no ocurre fecundación, este cuerpo lúteo sufre un proceso de un hemorrágico amarillo y después del amarillo va a empezar a cicatrizarse, se va a lleno de fibras de colágeno y se va a convertir en un cuerpo álbica. Cuando yo veo que la cavidad está completamente fibrosado y no tiene nada de luz, es un cuerpo álbica. Cuerpo lúteo es cuando lanzó recientemente y ficó como un buraco ahí dentro. Secuencia primordial, primario inicial, primario avanzado, secundario maduro, cuerpo lúteo, cuerpo álbico. Hay veces que no llegan a la maduración y son fagocitados o sufren apoptosis, a eso lo llamamos de cuerpos atrésicos. Llegan hasta el folículo maduro, pero los ovocitos no salen del folículo. Entonces son
cuerpos A3. Solo que ellos no son vistas en microscopio. Lo que sí nosotros identificamos es el primordial, el primario, tanto avanzado como inicial, el secundario y el maduro. ¿Qué diferencia hay entre un secundario y maduro? Es la cantidad de antro que tiene, la cantidad de líquido antral. En el secundario es más pequeño, como un chapeucinio por encima. Y ya el maduro es mucho más grande, que casi ocupa todo el folículo en sí. Y esos son los estadios de los folículos ovarios. ¿Dónde yo voy a observar? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza. En la corteza. La médula no tiene folículos. ¿Qué yo voy a encontrar en la médula? Nada más vasos sanguíneos, un tejido conectivo laxo. Voy a observar algunos linfocitos también, porque también encuentro tejido linfático allí. No tiene sí, muchas características histológicas dentro de la médula. Todo eso que estuvimos mencionando sobre los folículos, vamos a observarlo así, o sea que se ubica más o menos de esta forma. Así. Viene la periferia. Aquí tenemos la secuencia: primordial, primario, tenemos el secundario, maduro, el cuerpo lúteo y después el cuerpo álgico. Y donde ingresan los vasos tubáricos, a eso lo llamamos el médula. ¿Y cómo se llama la capa que está alrededor de los ovarios? La capa germinativa y después la albúgina. La cápsula en sí es la capa germinativa. Se le denomina así porque antiguamente se creía que los folículos nacían de esa capa. Y más para adentro ya, ahí voy a tener la túnica albúgina. Ovarios. Estas son pequeñitos, tienen que fijarse bien para observar, no son tan grandes como se observa aquí en la imagen. Professor, então esse que não tem nada dentro ainda já é o corpo albicans. El cuerpo albicans ya lanzó ya el ovocito y solamente queda la cicatriz. Mas na visualização da imagem. ¿Qué? Não era não imagem, porque qualquer uma na hora de visualizar. La imagen que estaba. La otra que tiene varios, como 3, 4. ¿Cuál es? No. Essa daí, professora, aquela outra. Regresa. Essa daí, esses pequenininhos, não tem muito no meio. Ela é o contorno, não? ¿Cuál? ¿Estas? Essa. Estas no. Não? Puede ser porque tiene todavía muchas células de la granulosa aquí alrededor. Puede ser que no haya pegado el núcleo nada más del ovocito, pero este es el ovocito. Solo se ve el citoplasma del ovocito, no se ve el núcleo. Tiene que ser cicatriz, tiene que ser un tejido conectivo denso, irregular. Aquí se observa cúmulos de células ahí alrededor. Entonces sí, este es un folículo en crecimiento. En esta imagen hay alguno que es. ¿Cuál? ¿Hay alguno en esta imagen que es? Albicans no. Aquí no se observa albicans, puede ser más abajo. Porque solamente la parte de arriba ya nos va mostrando qué parte de los ovarios va mostrando. O albicans ele continua na corteza. Con la corteza. Todos en la corteza se encuentran. Solamente que ese albicans ya no tiene células prácticamente. Lo que ella va a tener son fibroblastos y un tejido cicatrizado. Ya no voy a ver punchillados de células, ella va a ser más acidófila. Su coloración va a ser más pálida, porque se tiñe más de eosina. Sin embargo, cuando está en crecimiento, yo voy a ver más basófila, más rollo, por la presencia de células de la granulosa.
me movió el ovocito. Y yo veo ovocito es un folículo en crecimiento. ¿Cómo? Pero yo creo que todo el mundo van a militar. Sí. Não, eles vão liberar. Estoy mirando. David, por ejemplo. Trompa de falopio. ¿Es un órgano ojo o es un órgano macizo? Hueco. Va a tener paredes, capas, ¿verdad? La trompa uterina o trompa de falopio va a tener capas. Va a tener 3 capas. Tiene una mucosa que tiene pliegues. Esto que estamos viendo aquí son pliegues de la mucosa de la trompa. Tiene una capa muscular que es músculo liso y tiene una capa serosa. La capa mucosa va a tener un epitelio cilíndrico simple con cilios. ¿Para qué le parece que va a tener esos cilios? Muy bien, para movimentar al ovocito. Entonces, para raciocinar. Entonces, ese epitelio es un cilíndrico simple con cilios y es de la mucosa de la trompa. La capa muscular tiene 2 capas de músculo liso. Una circular interna y longitudinal externa, así como en el tubo digestivo. Y la capa serosa, que es la capa del peritoneo que envuelve a lo que sería nuestra trompa uterina. Recuerden, ¿ustedes ya estudiaron por anatomía? Aquí tenemos ovario y aquí vamos a tener como un peritoneo que cuelga. Así la trompa es. Y acá va a tener un peritoneo que le cuelga. El mesosalping. Mesosalping, creo que se le llamaba. Mesosalping. Entonces, esta porción de la serosa va a tener un engrosamiento de tejido conectivo que lo llamamos capa subserosa. ¿Qué se encuentra allí? Vasos, tanto venas y arterias, tubáricas de tubo, de la trompa. Eso, nada más. ¿Qué capa no tiene aquí? Submucosa no tiene. No tiene glándulas tampoco. Su especialidad o su característica es, digamos, la presencia de pliegues de la mucosa. Estas son extensiones de lámina propia rodeado por tejido epitelial. ¿Qué epitelio tenía? Cilíndrico simple con cilio o ciliado. ¿Y qué músculo? Músculo liso. Circular interna, longitudinal externa. Para la final va a ser más diagnóstico de estructura y de órgano. Ya no vamos más a describir. Sí, ya se pusieron ya más. No. Esse que eu erro é o diagnóstico, eu erro, não ajuda não. É o diagnóstico. O problema da teoria é uma fácil. O diagnóstico que é difícil. Pero si saben la teoría van a diagnosticar la... Esse é o problema. Acontece que eu preciso confiar em mim mesmo. Bueno. Eu troco. ¿Qué es eso? Útero. Uma boca. Parece una boca. Útero. Útero cortada transversalmente y estoy observando desde arriba. Tiene 3 capas. Tiene una mucosa que lo llamamos de endometrio. Endometrio. La capa muscular lo llamamos de miometrio. Y la capa serosa lo llamamos de perimetrio. Endometrio es la que se modifica
menstrual es la que se descama prácticamente. La capa funcional es la que se desprende. El miometrio es una capa muscular engrosada que tiene 3 capas. 2 longitudinales, longitudinal interna, longitudinal externa y una circular media. Longitudinal interna y externa y circular media. Entre 2 longitudinales, una circular interna, media. Y la última capa es el perimetrio. Así como en el corazón parecido, endocardio, miocardio y pericardio, ¿verdad? El epicardio. Aquí es endometrio, miometrio, perimetrio. Diagnóstico de órgano, útero. Útero. ¿Qué yo voy a encontrar en el endometrio? Voy a encontrar glándulas. Estas estructuras blancas que yo observo aquí son glándulas tubulares que se encuentran dentro de la lámina propia. El epitelio del útero es un cilíndrico simple. Aquí voy a tener mi tejido epitelial. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Nada más. Cilíndrico simple. Sin simple. A ver si tengo una imagen. E a realidade, professora, cada dia. Exatamente. ¿Cuál? E a real, cada A real que aqui. La real no tenemos. Van a ver en el microscopio. ¿Qué es eso? El endometrio es más basófilo. Basófilo es más rojo, más lila, más azulado. El miometrio es más acidófilo, más avermellado, porque todo músculo se tiñe más de eosina. Y el perimetrio yo voy a ver como una capa blanquecina porque es tejido conectivo y un mesotelio. Pero que ya vieron bastante imágenes de capa que por lo menos ya van a saber identificar que es una capa muscular. Sí, ¿verdad? No tengo una imagen, pero ustedes van a ir sacando las fotos y hacer su propio laminario para estudiar, que el laminar cae todo. Sí. Todo. Aquí tenemos una imagen del endometrio. ¿Qué son estas estructuras que parecen como pequeños miollines cortados? Son las glándulas. Excelente, son las glándulas. ¿Qué? Endometrio. En el endometrio. ¿Esta es la capa mucosa o el endometrio? Donde encuentro las glándulas. Que van a tener diferencia entre fase secretora y proliferativa. Pedro, a modo de mencionarlo, nada más lo voy a decir. Que la fase proliferativa, las glándulas son rectas, son tubulares simples, rectas. Y en la fase secretora van a tener esa tortuosidad. Ya no son rectas, van a ser tortuosas. Esa es la fase secretora del endometrio. secretora é os primeiros dias da secretora. Ya un poquito antes. Antes, quando estava se preparando para descamar. Sí, la fase secretora. Y en la fase proliferativa, no tengo. Esa diferencia no les voy a pedir. Pero quería explicarles nomás por qué se ve así las glándulas. Útero tiene una parte que se llama cuello del útero. Cáncer de cuello uterino seguramente ya escucharon. Entonces el cuello es una porción que ingresa dentro de la vagina y aquí tenemos un buraco que es esta la que se
dilata cuando la mujer va a empezar a parir, cuando va a empezar a dilatarse y va a salir acá la cabeza del bebé. Entonces, el cuello uterino tiene dos porciones. Tiene una porción supravaginal que lo llamamos de endocervix. Endocervix. Cervix es cuello. La endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple. Y la parte intravaginal se lo llamamos de ectocervix o exocervix también. Este va a tener un epitelio plano estratificado, que es lo mismo que el de la vagina. Epitelio plano estratificado. Si tenemos dos tipos de epitelio, vamos a tener una zona de transición. No me digan que es un urotelio. Zona de transición entre un cilíndrico a un estratificado. Tampoco es una transición gastroesofágica, porque las células de mi epitelio estratificado es bien característico. Es blanquecino porque tiene mucho glucógeno. Este ya va a ser ya dentro de la pared vaginal. Las células que forman el tejido epitelial es blanquecino, es más claro, más pálido. Tanto que pueden llegarse a observar de esta manera. Es bien engrosado, digamos, y prácticamente todas las células tienen esa característica. Cosa que yo no voy a ver en el esófago. Recuerden que el esófago también es un estratificado plano, ¿verdad? En la realidad sí se ve así. Solo que más pequeño, obviamente. Este ya es parte de la vagina, pero quería mostrarles nomás cómo se ven las células. Lo que es el cuello y zona de transición en la realidad se vería de esta manera. Cilíndrico aquí y aquí ya tengo el epitelio más engrosado. Plano estratificado. Y voy a encontrar aquí unos quistes. Quistes de Nabot. Quistes son cistos. Cistos, que no es algo patológico. Es cuando la glándula que encontrábamos en el endometrio se quedó, obstruido su conducto excretor y empieza a acumular líquido. Un cisto es cuando una estructura que rodea un líquido o algo así, ¿verdad? Entonces es lo mismo que quistes de Nabot son denominados. Y se encuentra bien en la zona de transición que sí se puede llegar a observar en el microscopio, en el cuello uterino. ¿Qué capas tiene? Así como en el del útero también. Una mucosa, una muscular y después ya va a tener adventicio. Ya no va a ser serosa, es adventicio. Porque ya está dentro de la pared vaginal. ¿Cuál? Quistes también son, solo que estos de acá ya van a ser algunos vasos sanguíneos, los que están dentro de la capa muscular son vasos sanguíneos. No, que ahí embaixo. También es un quiste, un pequeño quiste. Parece só Esta, esta, también. No. Eso. Para la vagina, 3 capas también. Mucosa, muscular y adventicia. ¿Qué epitelio va a tener la mucosa? Plano estratificado, sin queratina. Y después no tiene más nada, no tiene glándulas. Solo la pared, voy a encontrar la pared muscular, voy a encontrar vasos sanguíneos de gran calibre. Vasos sanguíneos, nervios, venas, arterias.
nada de características muy llamativas. Lo que más sí vamos, y la capa adventicia son vasos sanguíneos, como todo adventicio. La parte que más complica es los ovarios, nada más, luego diferenciar los tipos de folículos que tenemos. Cuello es fácil también porque voy a observar la zona de transición. Y trompa es característico porque tiene los pliegues que parecen como vellosidades dentro de la luz. Así mismo van a observar en el microscopio. Entonces van a ver ovarios, trompa, útero y vagina. Y cuello uterino en la transición. Como nunca se lo néctar? Es de trompa, de falopio. Trompa de falopio. ¿Cuántas capas tiene el ovario? 3. Ovario. Ovario. Región tiene corteza y medio. No hablamos de capas porque ellos están dentro de una estructura, solo que se dividen nada más. Corteza y medio. Cuando hablamos de capas, sí hablamos de mucosa muscular adventicia serosa, que es un órgano hueco. Así mismo. La capa germinativa es como la cápsula. Es la cápsula. La túnica lugina faz parte do estroma. Parte del parénquima. Shake, liga luz, por favor. Próximo pregunta. Bueno, hoy Felipe les va a decir